Volvimos con Acceso a los Derechos y lo tenemos al economista y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Lavi Abraham. Gracias, Lavi, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, como siempre. Lavi, ¿es posible la dolarización? Yo creo que una dolarización solo es posible si primero hay una gran hiperinflación, una gran recesión y recién ahí esas serían las condiciones para hacerlo. Pero al mismo tiempo, técnicamente es muy difícil, técnicamente implicaría probablemente algo así como confiscación de depósitos, algo parecido a lo que fue el Plan Bonex de 1989. Me parece que no es viable ni técnicamente ni políticamente. ¿Argentina tiene los dólares para poder llevar adelante una dolarización? No, Argentina necesitaría mucho más dólares para poder llevar a cabo la dolarización, mucho más de los que tiene. Necesitaría reendeudarse mucho más de lo que ya se endeudó en los últimos años del gobierno de Mauricio Macri. Entonces, efectivamente, podría hacerlo solamente con una nueva, como decía, un nuevo endeudamiento, una recesión y probablemente una hiperinflación y confiscación de depósitos, porque hay que dolarizar no solamente los pesos que están circulando, es decir, los billetes, sino también todos los depósitos que están en los bancos, y son miles de millones de pesos. Se podría hacer a un tipo de cambio que realmente sería elevadísimo, perderíamos muchísimo poder adquisitivo todos los trabajadores, trabajadoras y cualquier persona de este país. Hay personas que piensan que si cobran hoy 200.000 pesos van a cobrar 200.000 dólares. ¿Cuál sería más aproximadamente la cuenta aproximada a la dolarización posible hoy? Muy probablemente estamos hablando de una dolarización arriba de 2.000 pesos por dólar. Si hoy nos parece caro un dólar, el oficial está a 350, un paralelo 600, 700 y más también. Imaginemos una dolarización a 2.000. Efectivamente, si gana 200.000 dividido 2.000, no va a ganar 100 dólares por mes esa persona. No va a ganar 200.000 dólares, va a ganar 100 dólares por mes. Lavi, como docente de la Universidad Nacional de Rosario, ¿qué pensás con respecto a al sistema de voucher? No, me parece que es un sistema que se ha probado en algunos pocos lugares del mundo, que no ha funcionado. Es un sistema donde quita el acceso al derecho a la educación para las mayorías, porque es un sistema que le da a la gente un ticket y le dice, con ese ticket vos podés ir ahora a una escuela, a una facultad, a una escuela primaria o secundaria. Entonces las escuelas van a bajar su nivel para competir por esos tickets, para que la gente venga con ese ticket a la escuela. Efectivamente vamos a tener probablemente una educación de menor calidad, pero además vamos a tener escuelas que no sean viables porque no tengan el mínimo de alumnos. Entonces, en lugares donde efectivamente hace falta que haya más Estado, más presencia de escuelas, universidades, escuelas secundarias, en vez de decir, bueno, vamos con más Estado, que es lo que efectivamente hace falta, más presencia de un buen Estado que llega con educación, con salud, lo van a quitar porque hay lugares que van a ser económicamente inviables y bueno, eso no es tolerable en una sociedad como la nuestra, no me parece adecuado. Lavi, ¿qué pensás sobre la privatización del CONICET? No, eso no funciona en ningún lugar del mundo. El CONICET es un ente que coordina la ciencia y la tecnología de todo el país, que genera patentes, que genera innovación con el sector, junto con el sector privado, es decir, en un círculo virtuoso entre lo público y lo privado, y que en todo el mundo estos centros de investigación son estatales porque justamente entienden que la ciencia básica la hace el Estado y eso se traslada al resto de la sociedad con patentes, con empresas de innovación que generan mecanismos de mejora en la competitividad nacional. Bueno, efectivamente eso es así en todo el mundo. Un centro de tecnología estatal que hable y que coordine junto con el sector privado para la mejora de la sociedad y de la economía en general. ¿Qué pensás con respecto a la posibilidad, ¿no?, de romper con los convenios colectivos de trabajo? No, yo pienso que Argentina tiene una tradición sindical de convenios colectivos, una tradición que ha logrado mejoras que no son solamente en los salarios, porque esto también hay que pensarlo. El convenio colectivo de trabajo no es solamente una discusión de puntos porcentuales sobre el sueldo. Entonces, el convenio colectivo habla de seguridad, de higiene en el trabajo, de cuestiones de género, digamos, hay un montón de cosas que se discuten en el convenio colectivo y que son muy importantes y que justamente es el único lugar en donde los trabajadores y los patrones están en un pie de igualdad con el Estado intermediando. Efectivamente, no se puede pensar que inclusive en un contexto de baja inflación no haya convenios colectivos, porque el convenio colectivo busca los derechos para los trabajadores y trabajadoras,
que exceden por mucho a la búsqueda de un punto porcentual de salario. Es mucho más complejo que eso. ¿Es posible que Sergio Massa, en un gobierno conducido por él, pueda bajar el nivel de inflación que tenemos? Yo creo que sí, porque tenemos unas expectativas de un año 2024 mucho mejor que este. Este año tuvimos una sequía muy fuerte, no es para poner excusas, pero realmente se perdieron más de 20.000 millones de dólares de exportaciones, que se van a recuperar el año que viene. Se inauguró un gasoducto que va a permitir exportar energía al resto de los países de América Latina. Tenemos exportaciones de minería, tenemos una entrada de dólares en 2024, 25, 26, que va a permitir justamente controlar el valor del dólar y a partir de controlar el valor del dólar, organizar el resto de los precios de la economía, es decir, sostener un nivel de inflación más moderado. Yo soy optimista para el año 2000, los años que vienen, digamos. Yo creo que Sergio Massa puede hacerlo y que justamente viene demostrando una capacidad para organizar ese crecimiento que se está por venir en la Argentina. ¿Cómo afectó el acuerdo del Fondo Monetario Internacional con Mauricio Macri? Bueno, efectivamente condicionó mucho, fíjate que el día después de las elecciones hubo que hacer una devaluación a partir de esta especie de casi de tutela que tiene el Fondo Monetario sobre el Ministerio de Economía. Y esto es la herencia concreta del gobierno anterior. Durante todo este gobierno se estuvo negociando primero una deuda que era impagable y después el Fondo Monetario sostiene sobre el Ministerio de Economía esta tutela, como les decía. Entonces, es una herencia incómoda por muchos aspectos, no es solamente la deuda, es una herencia que nos sostiene atados a decisiones que no se toman en Argentina, que no están buscando lo mejor para el país, para la patria. Bueno, en ese sentido, me parece importante empezar a pensar que el acuerdo que se hizo, más allá de las evaluaciones que se puedan hacer, es mejor porque es un acuerdo que bueno, empieza a darle cierto grado de libertad al gobierno. Es muy difícil de todas maneras y es una herencia que estamos acarreando, ya acarreamos durante todo este gobierno y probablemente lo vamos a acarrear en el gobierno que sigue. La dolarización, en su momento la convertibilidad, ¿tuvo un buen final? No, tuvo un muy mal final. Tuvo un comienzo que realmente hay que decir no fue tan malo porque logró bajar un poco la inflación a costa de un aumento enorme de la pobreza, de la desocupación, algo que en este momento no parece ser un problema, pero la convertibilidad terminó con desocupación y terminó con la imposibilidad de intervenir por parte del Estado y lograr una salida, una salida buena. La convertibilidad terminó en 4 años de crisis, pobreza, desocupación, marginalidad, finalmente en un gobierno que tuvo que renunciar a partir de que la gente realmente tenía hambre. Eso en Argentina de hoy, más allá de la inflación, no lo vemos. No vemos el hambre golpeando nuestros barrios. La gente, obviamente, que no quiero decir con esto que todo el mundo la esté pasando bien, ni mucho menos. Pero esa escena de final de la convertibilidad, estamos muy lejos de verla y eso fue horrible y fue parte de su programa económico de los años 90, muy parecido al que está planteando el candidato Milei, que ganó ahora solamente las PASO, pero que bueno, está proponiendo algo muy similar. La eliminación del Ministerio de Desarrollo Social, de Salud y de Trabajo, ¿cómo va a afectar en el día a día de la población? Y la verdad que es difícil de prever, pero si no hay un Ministerio de Desarrollo Social que maneje todos los programas que van desde un universitario como el Regresar hasta el potenciar trabajo en los barrios, digamos, toda una gama de programas, bueno, efectivamente al día a día va a ser mucho más difícil porque no va a haber forma de manejar eso. Probablemente muchos de esos programas se den de baja, sin un Ministerio de Salud o un Ministerio de Salud que olvide la atención primaria, que no piense la salud como un problema social, un problema sanitarista, sino como un problema individual. Bueno, va a afectar muy probablemente a la mayoría de la gente que no pueda pagar, porque se busca también eso, un sistema de salud privado. Bueno, efectivamente, eliminar ministerios no es la solución y va a afectar en la vida cotidiana, en lo chiquito, en el día a día, en no tener el centro de salud cercano, en no tener probablemente un programa que ayude a paliar la comida y a llegar a fin de mes. Bueno, no lo vamos a tener y eso realmente va a afectar la vida de las mayorías populares, más allá de que se puede decir que hoy por hoy hay muchos derechos que no se cumplen y hay muchas personas que no llegan a fin de mes, pero lo que se requiere justamente es una mejor presencia del Estado, no menos presencia del Estado. Eso me parece casi obvio y la propuesta, en vez de decir vamos por más, vamos a mejorar las prestaciones, vamos a lograr que las familias vivan mejor con un Estado más presente, están proponiendo justamente lo contrario, ir para atrás. Lavi, ¿qué pensás con respecto
a la posibilidad, ¿no?, de cierta esta discusión que hay entre el individualismo y lo colectivo. No, me parece que justamente la propuesta tiene que ser un balance entre ambas cosas. Tiene que haber un Estado que garantice lo colectivo, un Estado que garantice las entidades intermedias, como antes hablábamos de los sindicatos, un Estado que garantice esta cuestión colectiva, una vida en sociedad, garantizando también la posibilidad del progreso individual, por supuesto. Pero si solamente hay progreso individual y uno se olvida de dónde está, se olvida de con quién comparte la ciudad, el país, la patria, bueno, efectivamente eso nos lleva a una sociedad mucho más desigual, más ruin y deshonesta. Bueno, no queremos eso, queremos una sociedad donde podamos convivir con los demás, y eso justamente necesita este balance entre la búsqueda individual, por supuesto, pero al mismo tiempo cierto marco social, ciertas entidades, como inclusive hablo de los clubes de barrio, las iglesias, digamos, un lugar donde efectivamente uno pueda convivir en sociedad. Este balance es lo que se necesita. ¿Es posible cerrar el Banco Central? No, no es posible. Ningún país del mundo cerró su Banco Central, porque cerrar el Banco Central implica estar a merced de los vaivenes del mercado, que puede hacer quebrar un banco, por ejemplo, y que todos los ahorristas pierdan sus ahorros. Si no hay Banco Central puede pasar eso, que es algo que lo vemos en algo, me voy a ir por las ramas, pero en el mundo de las criptomonedas, que no tienen Banco Central, y eso se lo muestra como una virtud. Cuando se cayó una criptomoneda, todos los ahorristas perdieron sus ahorros en esa criptomoneda. No tener Banco Central implica que un banco se pueda caer y que no haya forma de socorrerlo. Entonces, eso llevaba en el siglo XIX y principios del siglo XX a que cayeran los bancos y la gente perdiera sus ahorros. Los países del mundo entendieron que hace falta una entidad que es el Banco Central para justamente evitar este tipo de corridas y problemas. ¿Es fácil comprar el dólar MEP? ¿Es fácil para un ciudadano adquirir dólar MEP? No es tan... Sí, no, es relativamente fácil. Se puede acceder vía bolsa, vía gente que... No directamente, no es que uno lo va a hacer con 2 clics en el celular, pero no es tan difícil acceder a ese dólar. Gracias, Laví, por estar con nosotros en Acceso a los Derechos. No, gracias por la invitación, Cristian. Lo tuvimos a Laví hablando sobre los puntos más neurálgicos de la economía argentina y también lo que nos va a reparar, lo que nos va a esperar en la República. Espero que lo hayan disfrutado. Esto es Acceso a los Derechos. Nos encontramos todos los viernes a las 18:30 horas por Somos Rosario.